yo les voy a hablar de una especie de interrelación táctico-técnica que es completamente aplicable a cualquier producto militar de pasado, presente y futuro, pero que en mi caso lo que lo he utilizado es como un pretexto para analizar lo que vendría siendo el navío de línea y esa línea de batalla como formación táctica fundamental en el combate naval del siglo XVIII. Bueno, simplemente, la primera mención que les quiero decir es que los primeros usos documentados que tenemos del uso de artillería embarcada es la batalla de Nemuiden en el siglo XIV y posteriormente ya aquí en la guerra de los dos Pedros. Pero lo importante no es eso, porque lo importante es que al parecer, y en este caso siguiendo en este caso Geoffrey Parker, ya desde el siglo VIII, y algunos otros ya desde el siglo VIII es muy probable que la armada de los emperadores chinos, bueno, pues utilizar algún tipo de artillería embarcada. Pero aquí es donde viene la primera lección, porque en este caso los marines chinos no aceptaron la disrupción que significaba el uso de la artillería en el combate naval, y prácticamente, y eso tiene una relación hasta ya en el siglo XIX con las guerras del opio o con la revolución Meiji, en el que esas armadas asiáticas son incapaces de estar al nivel tecnológico de la contraparte occidental. Sin embargo, en Europa esta doctrina, porque en este caso cuando hablo de táctica me he referido a doctrina, entendiendo la doctrina como la metodología o como la forma que tenemos de utilizar una tecnología en combate, independientemente que sea por tierra, por mar o por aire, como diríamos a día de hoy. Pero esa doctrina se va trasladando a los buques. Y esa doctrina se traslada o digamos mejor dicho, que se desarrolla a partir del momento en que por decirlo de alguna manera, esos primeros constructores navales se dan cuenta que para aprovechar de la mejor manera posible esa nueva artillería tienen que, de alguna manera, romper con lo que habían venido haciendo hasta ese momento, que era conseguir el abordaje, para ir distribuyendo esas piezas de artillería a lo largo de los costados. Lo que además eso se hace también en principio por una concepción dinámica. Cualquier vehículo que se mueve sobre tierra o sobre mar tiene unos determinados puntos de equilibrio y tiene unas determinadas cargas que deben ser respetadas, y parece ya desde el siglo XVI ya estaba bastante claro que la mejor manera de mantener las propiedades dinámicas de un buque era instalando la artillería en esos laterales. Dicho esto, ya muy rápidamente, ya pasamos al siglo XVII, está quedando un poco rápido, pero es que no me quiero parar mucho. El primer punto, en el siglo XVII, en primer lugar, ya nos hemos encontrado con una consolidación total de la artillería de costado. Y el segundo punto es que esa artillería de costado se produce una cierta explosión táctica, porque todos los tácticos de la época, todos esos marinos, independientemente de que no podamos hablar de una formación náutica, de una formación en los aspectos de la lucha a la mar completamente estandarizada y completamente regulada, como ya podemos hablar a partir del XVIII y el XIX, se dan cuenta que la mejor manera de aprovechar esa artillería de costado es organizar sus unidades, lógicamente respetando tanto la división en escuadrones como la división en vanguardia, centro y retaguardia, en una línea. Y eso es lo que se ha venido denominando línea de batalla. Aunque sí que es verdad que tenemos claramente dos líneas de batalla razonablemente diferenciadas. Tenemos una línea de batalla muy primigenia en el siglo XVII y tenemos una consolidación ya en el XVIII que aproximadamente a grandes rasgos se expande hasta Trafalgar, porque Trafalgar es uno de los primeros ejemplos de lo que el estratega Khomeini nombró como encuentro estratégico, en el que tiene unos principios un poco diferentes. Pero bueno, dicho esto, esta primera línea de batalla, tradicionalmente los holandeses y los británicos se han venido acusando mutuamente y con ciertas polémicas historiográficas de que ellos habían sido los primeros, pero bueno, parece ser que más lejos de la realidad. El primero fue un Manuel I de Portugal en el siglo XV, fíjese a dónde nos hemos ido, que las instrucciones que le dio a Vasco de Gama, pues bueno, dijo en caso de que tengas algún tipo de combate,
bueno, pues organiza tu flota, que ahora mismo no, tu escuadra, que ahora mismo en su segundo viaje, no recuerdo de cuántos buques eran, pues los organizas en línea y combates a distancia. Bueno, pues básicamente en Lope de Oces, lógicamente ya en la Guerra de los 30 años, de alguna manera pues tenía información a estos ejemplos históricos y decidió en la batalla de Guetaria en el 38, básicamente Lope de Oces tenía unos pocos navíos, creo que es unos 17, y se tenían que enfrentar a una flota francesa dotada de 44. Lo que decide es, pues en Guetaria, pues lo que hace es organiza su flota en una línea de batalla de carácter defensivo. Y esa idea, pues nuevamente parece ser que es ese catalizador para que ya más adelante el propio Tromp, no sé si por inteligencia, verdaderamente no sé por qué, pues decidiera en la batalla de Dunkerque en 1679, unas semanas antes de las dunas, organizar su flota en línea de batalla para enfrentarse a la escuadra de Oquendo. Esto es importante porque este primer encuentro lo que ya lo que hace es ya va configurando esta línea de batalla como un elemento defensivo. En tanto en cuanto Tromp tenía 17 buques, a los 2 días recibiría otros 17 colocándose en 32 buques y aún así pues tenía que seguir enfrentándose pues una más potente escuadra de Oquendo con 44. Pero sin embargo, esto no se puede, y aquí es donde está el error de la historiografía neerlandesa, esto no se puede poner como el ejemplo de la línea de batalla, ya como formación hegemónica, porque las dunas, donde como todos ustedes saben fue un combate muchísimo más equilibrado, creo recordar con 70 y tantas unidades de combate por parte de cada bando, pues se volvía la melee y se volvió pues estos combates completamente desordenados. Y finalmente, para terminar ya con estos primeros precedentes, unas décadas, bueno, no unas décadas, aproximadamente unos 15 años después, ya en las guerras no sé. Es que no creo que eso no anda nada, porque los británicos con la carronada eso no hacía estruendo, eso era simplemente para desarbolar. Pero bueno, dicho esto, parece ser que es el espíritu de Tromp que nos ha venido aquí a ver hoy. Pues en esas guerras anglo-holandesas, que como todos ustedes saben son 4 guerras anglo-holandesas, 3 en el 17, 1 en el 18. En el 18 a finales, antes de la guerra revolucionaria francesa, bueno, pues ya aquí en este momento, sobre todo a partir de la segunda, ya ambas escuadras ya luchan en línea de batalla. Y dentro de esa lucha en línea de batalla es ya bastante próxima al 18, porque ya no buscamos abordar. El no buscar abordar es la diferencia clave que tenemos entre un combate en línea tradicional y un combate en línea de batalla 18esca, vamos a decirlo así. Porque lo que estamos buscando en una línea de batalla es conseguir una superioridad artillera. Idea de la superioridad artillera que, por cierto, es lo que ha intentado hacer Rusia en Ucrania, pero no le ha salido. Entonces, esa superioridad artillera lo que nos permite es, yo ya no busco, lo que nos permite es causar el mayor daño posible, y ese daño posible se canaliza vía 2 vías. Se canaliza, lo intento hundir, ataco por tanto en línea de flotación, intento acabar con la movilidad, ataco a voladura. Por eso lo de las carrenadas y las paracaídas. Pero bueno, y eso es un poco pues la sintetización de los principios teóricos. Bueno, continuando un poco, antes ya de pasar al 18, la primera idea que les quiero decir es que el primer paso para llegar a lo que será ese navío de línea es el galeón. Es el galeón. Mi teoría es que el galeón, de alguna manera, es un desarrollo de ingeniería plenamente nacional, en tanto en cuanto España pues era la única, sobre todo era, digamos, España y Portugal eran de las pocas potencias pues, que tenían esos intereses globales ya desde los siglos XIV, desde el siglo XV, desde el siglo XVI, necesitaban un barco adaptado. En este caso he puesto uno de los últimos galeones, mejor dicho, modelos de galeones que tenemos en España. Esto es del Archivo General de Indias y es de 1685, si no me falla la memoria. La única idea que quiero decirles, destacarles con esta imagen es que habitualmente cuando nos referimos, cuando hablamos de un galeón, bueno, pues tenemos aquí un poderoso castillo de popa y un poderoso castillo de proa. Como bien sabe mi compañero, el doctorando Jorge Prada, que es experto en esta evolución técnica.
Pero sin embargo ya en este final del 17 ya vemos lo que de alguna manera podríamos tener un cierto galeón afragatado, con unos castillos de proa y de popa ya muchísimo más reducidos y por supuesto pues ya una consolidación de plena artillería de costado, más allá de los 4 palos y unas líneas así de algo, bueno, pues dentro de que es un dibujo pues, muy parecidas a lo que luego serán los primeros desarrollos de Gaztañeta. Pero bueno, ya digamos, antes de llegar al 17, simplemente comentar muy rápidamente, en el momento de la España de Carlos II, se produce un importantísimo, un importante debate por parte de los tácticos, de los altos funcionarios de Carlos II respecto a qué tipo de armada necesita España. Y a mi modo de ver, esto es la primera, por decirlo de una manera, es la primera idea, el primer concepto teórico que tenemos de lo que será la armada del 18, porque José Beitty Linaje, que era tesorero de la Casa de la Contratación en Sevilla, en el último tercio del 17, publica una obra que se llama Norte de la Contratación de las Indias Occidentales, y lo que básicamente entiende es que España necesita tener estos potentes galeones de este estilo, ya prácticamente navíos, de alguna manera navíos de línea, de 3 puentes, pensados en ganar esa superioridad artillera en el combate que se necesitará tanto en un combate de línea como en un abordaje. Porque sí que es verdad que Beitty Linaje no dice lo que él entiende que es la mejor táctica, simplemente propone esos dos ejemplos. Dicho esto, ya empezamos en el siglo XVIII. El primer paso que tenemos, o el primer problema que tenemos con la línea de batalla, es que tenemos unas ideas teóricas, tenemos una desconexión entre la teoría, entre esa fantástica teoría pues, de Hoste y de otros tácticos, y lo que buenamente pues, los oficiales como Churruca, como Gravina, eran capaces de trasladar en un campo de batalla. No por nada, sino porque el navío de línea no tiene la movilidad, y esto es el kit de la cuestión, y ya dentro de la técnica, no tiene la movilidad que tiene un barco moderno, porque no tiene antipods, y no tiene siquiera una propulsión que no dependa de los elementos. Pero sin embargo, el padre Jorge, pues lo que entiende es que si tú estás aquí en un barco, pues tienes que hacer este ángulo así perfectamente y volver y ya te cambias, pero es el problema que tienes, que si yo estoy en un navío de línea, pues a lo mejor me voy 3 grados para acá, 3 grados para allá, y era virtualmente imposible de conseguir. Dan Roger tiene un fantástico artículo en The Mariner's Mirror donde aborda precisamente esta problemática. Pero como no me queda mucho tiempo, simplemente comentarle que este modelo en un primer momento, ya en el siglo XVIII, en 1820, este modelo de Beitty Linaje no gusta, y lo que Jerónimo Zárez viene a decir que la armada lo que necesita son buques de escolta destinados a proteger el comercio y que ruían el combate. Pero sin embargo, simplemente recuperando lo que es un microdetector, el uso vale unos, España tiene 5 modelos de construcción, español, inglés, francés, Romero Fernández de Landa y Retamosa. Pero la idea es que todos esos 5 sistemas son sistemas bastante ágiles, que lo mismo te pueden permitir tener 3 puentes para ganar una superioridad artillera, que lo mismo te pueden tener un buque, que lo mismo te pueden permitir tener un buque de escolta. Y lo interesante de esto, ya para ir terminando, es que los 3 primeros sistemas, Castañeta, Jorge Juan y Gautier, son sistemas que ven ustedes aquí por todos los gráficos, son sistemas que están de alguna manera muy centrados en conseguir esos buques de escolta, que se ven ustedes aquí. Estos son los 74 cañones, un tipo mediano de escolta. Tenemos prácticamente 13 navíos, y sin embargo de navíos de 2 puentes de 80 cañones y 3 puentes de 112 solo tenemos en este caso 2 unidades de cada uno. Entonces, sin embargo, esto ya comenzará a cambiar con Romero Fernández de Landa, y ya con esto yo voy terminando, porque Romero Fernández de Landa es el primer sistema en el que la Armada, por la batalla de Tolón, que desgraciadamente no he tenido tiempo para explicar, la Armada se ha dado cuenta que tiene que tener prácticamente un 40% de buques para la superior artillera, un 60% de escolta. Y eso se traslada en que con Romero Fernández de Landa tenemos 8 buques de 3 puentes de 112 cañones, tenemos otros 8 buques escoltas de 74 cañones y tenemos otros 3 buques de 54 cañones. Lógicamente, estas cifras hay que sumar todos los navíos de los sistemas anteriores que todavía siguen en servicio.
Pero al final la idea es, con Romero Fernández de Landa, con Retamosano, que sería el último sistema al montañés, lo que también ha comentado mi codirector, porque el sistema de Retamosa solo son tres navíos. Y eso lo que ya nos está hablando es que se ha producido un cambio doctrinal global en el que necesito ya este tipo de navíos para ganar esa superioridad artillera y enfrentarme con garantías, en este caso a la Royal Navy. Recuperar este cambio doctrinal que significa la batalla de Tolón. Habitualmente, al igual que hemos hablado antes, desde esa desconexión, la batalla de Tolón lo que significa es tenemos una armada que desde Carlos II es una armada oceánica, en el sentido de presión global, independientemente de las unidades que tuviera. Pero lo que pasa es que Tolón, tras un desastre en Cabo Passaro, que es básicamente por no formar en línea, pero bueno, en fin, eso es discutido. El problema es que en Tolón la armada tiene que volver a enfrentarse, en este caso vuelve a enfrentarse a la Royal Navy con unos aliados franceses, que como siempre estuvieron caracterizados por no entrar en combate, cuando tenían que haber entrado en combate, pero bueno, en fin, dicho eso, entonces lo que básicamente pasa es que tenemos una armada pues, que se enfrenta a los tres puentes de la Royal Navy con buques de 70 y 80 cañones y aún así gana. Y el único tres puentes es el Royal Navy, que por cierto es el primer tres puentes en la vía de línea auténtico que tiene la Armada Española y se construyó en Guernica y en ese día es el primer prototipo de eso. Entonces lo que básicamente es que, bueno, más o menos grandes rasgos las dos escuadras forman una línea de combate. En un primer momento, aquí veis la flota combinada, parecería que todas han formado, si os dais cuenta, y todas, a grandes rasgos, diríamos que están todas en un cierto intercambio cañonero, por decirlo de una manera, pero bueno, hay una parte de la flota francesa que no entra mucho en combate, pero bueno, eso no es tanto lo importante. Lo importante de Tolón es que cuando hablamos de un combate en línea de batalla, lo que uno necesita sobre todo es un buque con mucha resistencia que en ese sentido pueda aguantar, que pueda aguantar los disparos, especialmente que vayan destinados, por decirlo de una manera, a toda esa primera batería, a toda esa línea de flotación. Porque si los disparos de alguna manera comienzan de alguna manera a acumularse en toda esta zona, pueden haberse vías de agua y en el momento en que la vía de agua, esto está calculado, ¿no? En el momento en que tú tienes en un buque una determinada cantidad de agua que ha entrado, el buque está muerto. Esto es lo que pasó en el submarino Secchina. Se confundieron calculando la altura que se dio. Pero bueno, no me acuerdo. Este es uno de los ejemplos de las lecciones históricas que se pueden aplicar a la ingeniería. Pero bueno, dicho esto, en esta línea de batalla lo que básicamente nos encontramos es que la escuadra del mando, el Marqués de la Victoria, aguanta lo que le echa la Royal Navy, pero además de una manera auténticamente milagrosa. O sea, están horas y horas y horas y horas cañoneándose. Y ese cañoneo hace que el Real Felipe llega, en este caso que es el Tres Puentes, llega destrozado a Cartagena, pero llega. Y la flota gana. ¿Y por qué decimos que la flota española gana? Porque consigue que la Royal Navy se retire básicamente, con todo ya sabemos con qué, a su base de Menorca y está durante unos años que directamente no opera en el Mediterráneo. Pero el problema es que España, o en este caso la Real Armada, porque ya digo que los buques franceses no tienen, en ciertos momentos hacen acciones de rescate, ven que a lo mejor, por ejemplo, el poder, si no falla la memoria, estaba un poquito tocado, entonces, bueno, va un dos puentes francés y la ayuda, bueno, pero en fin, digamos que no se metió como tal en el combate. Pero el problema es que al final la Real Armada gana la batalla de Tolón, no por estar preparada para ganar la batalla de Tolón, sino gana porque el sistema de construcción de Gatañeta estaba pensado para aguantar, pero a lo mejor no para enfrentarse a un Tres Puentes. Yo creo que Gatañeta lo que está pensando en Real Felipe es que el Real Felipe tiene que enfrentar a un Tres Puentes británico. Que el Santa Isabel de 80 cañones se tiene que enfrentar pues, a un 80 cañones británicos. Y ahí es donde está el error. Sin embargo, el Marqués de la Victoria, que es un personajazo de la Armada, para mí es probablemente uno de los mejores marinos que ha tenido España en el siglo XVIII, lo que se da cuenta es, y ahí la documentación está conservada en el archivo del Museo Naval, lo que se da cuenta es que España tiene que pasar de estos buques de dos puentes, mira, este mismo me vale, de estos 70 cañones a los Tres Puentes. Y esto tiene que ser la columna vertebral de la fuerza naval. El problema es
que de alguna manera, algunas veces las instituciones, por decirlo, tienen muy asumido una forma de trabajar, las instituciones, las empresas, lo que sea, de una forma, y tardan mucho en cambiarlo. Pero ya, Tolón y la guerra de los 7 años, o de los 7 años, en los 50, ya significa ese cambio en el que el Armada dice, no, ya tengo que pasar a esto, a Romero Fernández, y en este caso se pasa, bueno, este es mi querido Nepomuceno, mi navío fetiche, a esto, a este mismo, vamos a poner, este que es el mexicano, a navíos de 3 puentes, rápidos, maniobrables, y que aguantan como si no hubiera, y que aguantan como un mañana. Y por eso, seguramente, de alguna manera, gracias a estos buques, España, bueno, mejor dicho, la Real Armada, de la mano, en este caso sí, de la Marina Real Francesa, pueden ayudar a los independentistas americanos, en este caso los estadounidenses, para que se independicen. Porque lo que no se suele contar, al menos en mi modo de ver, es que la parte de la guerra naval, quizá, en la guerra de las 13 colonias, está más en que la flota española y la flota francesa está evitando tanto que la Royal Navy pueda salir de las Islas Británicas, como capturando el convoy Luz de Córdoba, que le van a dedicar a una fragata, una F-110. Y de esa manera, en mi opinión, son estos buques los que verdaderamente pueden conseguir, han conseguido que se cumpla. Y ya finalmente lo último que les quiero comentar es, tradicionalmente en Trafalgar se viene diciendo que Trafalgar es el final, ¿no? Hasta los británicos le dedicaron una serie de submarinos nucleares, en fin. En Trafalgar lo que pasa es que Villeneuve se confunde, hace una maniobra táctica, en un momento tendría que virar, si no me falla la memoria, en dirección a mar abierto, vira en dirección hacia Cádiz y le encierran. Lógicamente no estaban igual de bregados que nuestros marinos. Pero tecnológicamente hablando, también lo que me interesa es los navíos en Trafalgar aguantan de una manera espectacular. Y hay algunos, y ya les he comentado antes, ya cuando se termina finalmente, el San Juan de Nepomuceno, que es lo que está al mando de Churruca, es uno de esos navíos que aguanta, se lleva una de las peores partes, pero aguanta hasta el punto, y aquí está el último, aguanta hasta el punto de que se hunde, pero el navío británico a lo mejor por 1 o 2 cañonazos más también se abre hundido. Y eso es lo que verdaderamente caracteriza la línea de batalla, y ya esa última visión de la línea de batalla, del encuentro decisivo, porque ya a partir de 1820, 1830, 1840 ya tenemos la propulsión a vapor, la movilidad absoluta y la no dependencia del viento para moverse, y eso ya es otro mundo diferente en el combate naval. Y creo que esto ya ha sido todo esta vez.